Buenas tardes, bienvenidos a todos ya a la sexta edición de este webinar de novedades legislativas impartido por ASEPEYO, en el que vamos a hablar del Real Decreto Ley 13/2022, que nos modifica las bases de cotización y mejora las prestaciones del trabajador autónomo. Con la presentación que nos va a hacer Jorge, vamos a cubrir aproximadamente casi la totalidad de las dudas, en función de las preguntas que nos han hecho llegar, que se pueden distribuir en tres bloques principalmente. El primero, la cotización, la modificación de las bases. El segundo, cómo queda la tarifa plana. Y el tercero, los societarios. También vamos a hablar en esta presentación sobre el Estatuto del Trabajador Autónomo, que va a ser necesario para abordar algunas de las cuestiones que Jorge nos va a explicar. Al final de la presentación haremos unas pequeñas pinceladas del Real Decreto 16/2022 sobre el servicio doméstico y explicarles que esta sesión está siendo grabada, que se la haremos llegar, y también les haremos llegar la presentación que va a utilizar Jorge, así como la respuesta por escrito a las preguntas que nos han avanzado. Pues nada, vamos a pasar a la presentación que nos la va a hacer Jorge, que no es ningún desconocido, es Jorge Vilanova Martínez Frías, secretario general de ASEPEYO, integrante de nuestro comité de gerencia, diplomado en Derecho por la Universidad de Barcelona, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y diplomado en Derecho Internacional Europeo por la Universidad de Dublín. Me disculpan la broma, que es que siempre lo pongo en alemán, y digo por la Universidad de Berlín, no, por la Universidad de Dublín. También es máster en IS y es un reconocido experto y referente en Derecho y en Normativa de la Seguridad Social Española. Así que, Jorge, sin más preámbulos, toda la audiencia para ti, porque Muy tienes bien. Mucho que explicar. Muchas gracias, Antonia, muchas gracias a todos por su presencia. Esta es la última que vamos a hacer de webinars sobre este tema. Para quien no me conozca, saben que normalmente, si han estado en otras jornadas, normalmente me presentaba el señor Lovera, Xavi Lovera, pero como ayer fue su cumpleaños y cumplió muchos años, necesita días de recuperación y entonces hoy no ha venido. Y por eso me ha presentado Antonia Molina, que es directora de Relaciones Externas en ASEPEYO, directora de comunicación, una gran directiva nuestra, y a la que agradezco que haya accedido a estar aquí conmigo. Gracias. Entramos ya en la presentación y como la propia Antonia nos decía, en la presentación que después se les enviará tienen toda esta temática, pero nosotros nos vamos a ceñir sobre todo o desarrollar más en profundidad los temas de la cotización. Como es mucho, vamos ya al grano. Antes incluso de que se llegase el acuerdo entre el gobierno y las asociaciones de autónomos, se publicó ya el Real Decreto 504 del 2022, que es importante porque modifica dos textos muy usados por todos los asesores legales y todas las personas que nos dedicamos al tema de seguridad social, como son el Reglamento General de Inscripción de Empresas, la afiliación, altas, bajas y variación de datos de trabajadores de la Seguridad Social, que se aprobó por el Real Decreto 84 del 96, y el otro, el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, que se aprobó ya en el año 1995 por el Real Decreto 2064. Y en este Real Decreto 504 ya nos dice en su propia exposición de motivos, por eso aquí lo pongo porque es interesante ver, nos dice de qué va este Real Decreto. Y sobre todo son dos aspectos importantes. Por un lado, y teniendo en cuenta lo que ya el Pacto de Toledo había establecido y que sabíamos, lo veíamos que iba a venir, pues finalmente ha llegado, y por eso hace el Real Decreto para facilitar el establecimiento del nuevo sistema de cotización para los autónomos en función de los rendimientos netos obtenidos por su actividad económica o profesional. Y por otro lado, nos dice también en la exposición de motivos que lo que quiere es hacer reforzar el carácter prioritario de la tramitación electrónica de los procedimientos de altas, bajas y variación de datos de trabajadores. Pero aquí estamos hablando de autónomos y lo que hace es que ahora los autónomos también tendrán pues que básicamente o únicamente realizar dichos trámites a través de medios electrónicos. Dentro de esta modificación que decía que hace del reglamento de afiliación, variación de datos, etc., nos fijamos en el artículo 32 que modifica y para señalarnos que
cualquier persona que se dé de alta inicial en el régimen especial de trabajadores autónomos tiene que dar una serie de datos y nos dice qué datos ha de dar, no todos según sus condiciones, pero pues incluye la razón social y NIF de las sociedades o comunidades de bienes, el desempeño de cargo de consejero o administrador o prestación de otros servicios de la sociedad, el porcentaje de participación en el capital social, en el caso de autónomos socios que se ha tenido en cuenta de acuerdo con el artículo 305 de la Ley General de la Seguridad Social, las participaciones o acciones que también tienen sus familiares, pues nos piden los nombres, apellidos y NIE o DNI de esos familiares que conviven con él. Para los trades, pues ahora se tiene que comunicar el NIF del cliente. Luego, en el caso de profesionales que tienen que estar incorporados a un colegio profesional y están cubiertos por el régimen especial de trabajadores autónomos, en el RETA, no en su mutualidad que actúa como alternativa, pues también se ha de decir en qué colegio profesional están incorporados. Luego, en el séptimo, lo que nos dice es un caso muy específico, que es para el personal estatutario de los servicios públicos de salud, que les dice que en caso que realicen actividades complementarias privadas, pues tienen que dar el NIF de la empresa o empresas. Y en el 8 tenemos los datos que se han de dar de nombre, apellidos y DNI o NIE del autónomo cuya actividad económica o profesional trabaja en familiares. En el 9 nos señala, y aquí ya es dentro de esta novedad que luego desarrollaremos y que establece el Real Decreto Ley 13 de los rendimientos. Y nos dice que se declararán los rendimientos económicos netos del autónomo, prevé que va a obtener durante el año natural en el que se produce esa alta en su actividad económica o profesional, ya sea de forma directa o por su participación en la sociedad, comunidad de bienes, etc. Excepto son dos colectivos los que no tienen que realizar en una alta inicial la comunicación de esos datos. Por un lado son los miembros de los institutos de la vida consagrada de la Iglesia Católica que están en el RETA, y por otro los trabajadores autónomos del grupo segundo y tercero del régimen especial del mar. Esto luego ya veremos cómo va su cotización. Y luego tiene un apartado 10º que lo que dice es, como sería un cajón desastre, porque dice cualquier otro dato que suponga una peculiaridad en materia de cotización y acción protectora respecto al trabajo por cuenta ajena. La propia disposición transitoria segunda de este Real Decreto, perdón, la transitoria única de este Real Decreto, nos establece que un plazo para que los datos que están contenidos en este artículo, pero solo hasta el 8º, es decir, no incluye los de la declaración de los rendimientos económicos netos, si ya se está dado de alta en Seguridad Social, pues se tiene de plazo hasta el 31 de octubre de 2023 para dar esos datos. Respecto a la comunicación de los datos para los que ya están de alta, los datos de rendimientos económicos, lo veremos después cuando hablemos de la comunicación, de la cotización. También en este Real Decreto, que en la modificación que hace del reglamento de altas, bajas y variación de datos, inscripción, tenemos, como ya decía cuando hablaba de lo que señalaba la exposición de motivos, en el artículo 46, que establece esa obligatoriedad de que también los autónomos hagan los trámites por medios electrónicos. Y después tenemos tres grupos, el artículo 47, 48 y 49, que hablan sobre la cobertura. Y para aclararlo, pues lo hemos puesto, y es decir, que en el régimen especial de autónomos, no solo en el artículo 37 de ese Real Decreto, también están los artículos 315 y 16 de la Ley General de la Seguridad Social, nos recordar que ya la cobertura de las contingencias es obligatoria tenerlas todas y además todas con una mutua. Solo hay la excepción de, en los casos de pluriactividad, se puede optar por no cubrir la IT, no en caso de los TRADE. También pueden no cubrir la IT los socios de cooperativas de sistema complementario, porque es a través de ese sistema complementario donde se protege la IT, y por otro lado los miembros de los institutos de la vida consagrada de la Iglesia Católica, que no tienen esa cobertura. Y también nos aclara este artículo 46 que en el supuesto que haya una alta de oficio por parte de la tesorería, porque se lo ha indicado la Inspección de Trabajo, pues la tesorería lo que hará, mientras no haya una opción por la propia persona interesada, lo adherirá, estará cubierto por la mutua que tiene más autónomos en la provincia. En el sistema especial agrario dentro del régimen especial de trabajadores autónomos, lo que nos señala el artículo 48 ahora es, por un lado, que la inclusión en el mismo
es a través de la declaración responsable en la que se dice que se cumplen los requisitos para estar en el mismo, ya en su caso podrá hacer las revisiones oportunas la Tesorería General de la Seguridad Social, que la incapacidad temporal y el CATA son de cobertura obligatoria para este colectivo y que en la cobertura de accidente de trabajo, que es la IMS, si se quiere cubrir también la IT, pues también tiene que ser la IT de contingencias comunes. Y respecto al régimen de los trabajadores autónomos del régimen especial del mar, la cobertura ya la conocemos: incapacidad temporal por contingencias comunes, accidente de trabajo, enfermedad profesional, CATA. Ha de ser con una mutua o el Instituto Social de la Marina, con excepción de que el grupo 3, la incapacidad temporal por contingencias comunes, obligatoriamente ha de ser cubierta por el Instituto Social de la Marina. Y aquí, en los casos de alta de oficio, al revés de lo que ocurría en el artículo 47 para el alta en el régimen especial de autónomos, lo que establece es que en esa alta de oficio, mientras no se elija por el propio interesado, la tesorería le establecerá la cobertura con el Instituto Social de la Marina. Después tenemos, como decía, que modificaba el otro reglamento general, que es el de cotización y recaudación de otros derechos de la Seguridad Social, y son, por un lado, respecto al tipo de cotización, que tanto en el artículo 11 como en el 45.5 lo que nos dice es que en las leyes de presupuestos generales del Estado de cada año se fijarán cuál es el tipo de cotización para el régimen de autónomos de las distintas coberturas. Y por otro lado, en el artículo 43 bis, hasta que se aprobó el Real Decreto o Ley, que luego convirtió el artículo 43 bis en el 45, que regulan los cambios de bases. Aquí ya sabemos que nosotros, en la actualidad y hasta el 1 de enero del 2023, que es cuando entrará en vigor las modificaciones que estamos comentando de este Real Decreto, el autónomo tiene posibilidad de cambiar su base de cotización, elegir entre el mínimo y máximo en 4 veces al año. Pues bien, la modificación será a partir del 1 de enero se podrá realizar 6 veces al año y también con la declaración de los rendimientos económicos netos previstos. Sí que ya aclaro al principio, y luego lo veremos con más profundidad, que esa posibilidad de modificación de las bases 6 veces al año será siempre dentro de los tramos de las bases mínimas y máximas de la tabla general o reducida que nos corresponda, de acuerdo con los rendimientos. Luego hablaremos, por lo tanto, que si alguien quiere alguna modificación en la actualidad, para que tenga efectos a partir del 2023, lo veremos después cuando hablemos de la disposición transitoria sexta, el plazo acaba mañana, el 30 de septiembre. Pero ya digo que esto es adelantarnos, lo veremos después. Y, como decía, el Real Decreto Ley 13, pero esto iremos muy rápido, el propio título lo dice, además de el establecer un nuevo sistema de cotización, nos dice también, y la mejora de la protección por cese de actividad. Pero en esas prestaciones tenemos, antes de entrar en la de la mejora, hace también una modificación, yo creo que es más técnica, de la prestación de nacimiento y cuidado del menor, gestionada por el INS, para decirnos que la base reguladora, si bien antes se decía que era la que servía como base reguladora para la incapacidad temporal, pues ahora nos dice que será la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo al hecho causante, sería como 2 meses anteriores. Incluso se está señalando qué pasa si no se tiene esa antigüedad. Vale. Que se tenga en cuenta que esta modificación de cuál sería esa base reguladora para estas prestaciones de nacimiento y cuidado de menores es solo para los trabajadores por cuenta ajena. Los autónomos se les sigue aplicando el artículo 318 de la Ley General de la Seguridad Social. Pero vamos a estas prestaciones, esa mejora en el CATA. Y la mejora en el CATA viene, por un lado, en los casos de reducción de actividad, y establece que para la causa, el cese de actividad por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, 2 nuevos supuestos, que sería que hay un cese pero parcial de la actividad. Y es, por un lado, si hay una reducción del 60% de la jornada de la totalidad de los trabajadores por cuenta ajena que tenga ese autónomo, o la suspensión de los contratos de trabajo del 60% de todos sus trabajadores y además una reducción del 75%, y luego en los autónomos sin trabajadores por cuenta ajena, cuando tienen acreedores con deudas exigibles superiores al 150 de sus ingresos, y también la reducción. No hace falta que veamos, aquí ya se pone únicamente recordar que es un cese de actividad parcial, por lo tanto se sigue estando dado de alta y
y se puede realizar la actividad, y por eso la prestación es solo del 50%, y la cotización que se realiza por la mutua no se realiza directamente por la mutua, sino que se le paga al autónomo el 50% de lo que sería la cotización, para que el autónomo sea el responsable, el que ingresa el 100%, es decir, el 50% que la mutua le otorga dentro de la prestación, y el otro 50% que le corresponde al mismo. Pero no nos vamos. Y después está en la prestación de fuerza mayor, que también ha previsto esa mejora, estableciendo una fuerza mayor de cese temporal parcial, es decir, otra vez que se podrá mantener la actividad, y es cuando hay una interrupción de la actividad en las empresas que afecta al sector o centro de trabajo y haya una declaración de emergencia, además de la caída de ingresos. Pero ya está en la presentación, no nos vamos a esto. Sí que quizás la mejora más visible y que puede tener más consecuencias es respecto a la carencia. Recordarán que antes la carencia, y para saber los meses que se tiene derecho en la prestación de cese de actividad, se mira en el artículo de la Ley General de la Seguridad Social, en ese cuadro. Pero siempre se decía que como mínimo eran 12 meses en los 12 meses inmediatamente anteriores. Y aquí ahora se ha mejorado porque se ha hecho más laxo, porque los 12 meses, esos mínimos que tienen para poder causar derecho a la prestación, han de estar comprendidos no en los propios 12 meses, sino en los 24 meses inmediatamente anteriores a la situación de cese de actividad. Después tenemos los mecanismos red del cíclico y el mecanismo red sectorial, modalidad sectorial. Todos recordarán que la reforma laboral estableció para los trabajadores por cuenta ajena esos dos modalidades de red, estos ERTES que ya habíamos hecho un poco el avance durante la pandemia, y que se establecieron esas modalidades, sectorial y cíclico. Pues bien, el Real Decreto Ley 13 del 2022 lo que hace es también incluir esa posibilidad, esos mecanismos red, para el trabajador autónomo. En el cíclico, lo que tenemos es, además del acuerdo del Consejo de Ministros que afecte, pues el cumplimiento de los requisitos. No nos vamos a extender, es simplemente para que lo sepan. Hay los requisitos que se han de cumplir para tener derecho al mismo. Además, si se tienen trabajadores empleados, hay además de esos requisitos generales, otros requisitos. Aquí tenemos cuál es la acción protectora. Respecto a la acción protectora, sí que me paro un momento para decir que lo que nos dice es que es una prestación del 50% de la base prevista en el tramo tercero de la tabla reducida, que luego las veremos, pero el problema es que la tabla reducida tiene una base máxima y una base mínima. ¿A qué se refiere el 50%? ¿A la base máxima, a la mínima? No lo dice. Yo creo que esto, antes de que llegue a entrar en vigor, habrá alguna aclaración o una modificación para decirlo. El error es que en el anteproyecto y en el proyecto las tarifas, las tablas, se tenían sus tramos, pero fijaban una base de cotización única. Y en cambio, lo que finalmente se ha publicado es con bases mínimas y máximas. De todas formas, teniendo en cuenta el tipo de prestación y que es en la que se sigue realizando la actividad, aunque con menor, no a tiempo completo, pues la base sería la mínima. Incompatibilidad, suspensión, lo tiene en la presentación que se les enviará, lo mismo que la extinción. Y el sectorial, pues lo mismo. Sí que he de decir para ambos supuestos que, además del acuerdo del Consejo de Ministros en que activa ese mecanismo red en modo sectorial o, como veíamos antes, en el modo cíclico, lo que es necesario es que cuando se vea un autónomo que tiene trabajadores por cuenta ajena, en el expediente que se hace para el mecanismo red para esos trabajadores por cuenta ajena, se ha de incluir también al autónomo, porque la norma nos dice que la Inspección de Trabajo en su informe también hará. ¿Y por qué tiene que estar? Porque otro de los documentos necesarios para solicitar a las mutuas, porque ese mecanismo red sectorial o cíclico de los autónomos se gestionará por las mutuas, tiene que incluir ese que haya estado en la solicitud para los trabajadores por cuenta ajena. Lo mismo que antes, hay los requisitos. Respecto a los requisitos, porque sí que es distinto al otro mecanismo, en el sectorial es necesario tener carencia, una carencia mínima de 12 meses. Y al tener carencia también hace que los meses que se disfruta de este red sectorial consumen cotizaciones de CATA, ¿vale? No me extiendo los requisitos, ya los tienen, requisitos si además tienes empleados, cuáles las incompatibilidades y cuál es la acción protectora y duración, que es distinta según se tengan o no trabajadores por cuenta ajena.
Pero ya vamos empezando en la materia de la cotización, que veíamos, y es importante primero hablar del Estatuto del Trabajo Autónomo. El Estatuto del Trabajo Autónomo, que saben que se aprobó por la Ley 20/2007, que lo aprobó, preveía en sus artículos 24 y 25 la posibilidad de que se regulara. Es más, lo que decía era que se daba un plazo, cuando entrase en vigor esa disposición, estas dos disposiciones, en todo, se daba un plazo al Ministerio y al Gobierno para que regulara esa posibilidad del trabajo a tiempo parcial con sus efectos en la cotización. Recordarán los que han estado en jornadas de leyes de presupuestos que hace ASEPEIO, que hacía yo, en las que siempre decía que no sabía si alguna vez lo llevaríamos a ver, porque cada ley de presupuestos generales del Estado veíamos que salía una que decía que se pospone la entrada en vigor de ese plazo que se daba para la regulación. Y yo en las últimas ya iba diciendo que yo ya no sé si lo llegaremos a ver algún día, porque era año tras año esta regulación. Pues ahora ya sabemos que no lo veremos, porque el Real Decreto Ley 13 lo que hace es suprimir las referencias al trabajo a tiempo parcial. Ahora vamos a ver, como decía, las bonificaciones a la cotización que contiene el Estatuto del Trabajo Autónomo y con la afectación que hace. Quiero aclarar, solo hago referencia a lo que afecta a las modificaciones, que es a cómo es la base de cotización más que la base de cotización, cómo es la bonificación, sobre qué se aplica. No a los requisitos ni el importe de la cuantía, porque eso no se ha modificado. Y por lo tanto tenemos que en la bonificación del artículo 31 del Estatuto del Trabajo Autónomo, que es para la conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación, en el paréntesis han visto que, para recordarlo, que tiene una bonificación del 100%, pues lo que nos dice ahora es que esa bonificación del 100% será sobre la base media de cotización de los 12 meses anteriores, excluyendo del tipo de cotización la incapacidad temporal de contingencias comunes, el tipo de la incapacidad temporal por contingencias comunes, y sobre las cuantías provisionales o definitivas. Y que además, una vez realizada esa bonificación, no se modifican por las regularizaciones de las bases de cotización. Luego hablaremos de las bonificaciones, de las regularizaciones. Pero lo que quiere decir es que nosotros hacemos el cálculo de cuál es la bonificación que nos corresponde, y el hecho que después se haya un cambio en las bases no significa que se vaya a hacer una modificación. Se regularizarán las bases, pero no se regularizará la cuantía de la bonificación, ¿vale? Bueno, pues tenemos esta. Luego tenemos en el artículo 35 la bonificación por altas de familiares colaboradores de los trabajadores autónomos, que empieza con un 50% de bonificación y luego un 25%, pues aquí ya nos ha dicho que se aplicará esta bonificación sobre la base mínima del tramo primero de la tarifa general o la reducida, según corresponda. Teniendo en cuenta que eso no quiere decir que el autónomo, este familiar colaborador, tenga que tener sí o sí su base de cotización sea esta. Simplemente será la base de cotización que corresponda, de acuerdo con los cálculos que luego veremos, pero a la hora de saber cuál es su bonificación, con independencia de la base de cotización que tenga, se hará aplicándole ese porcentaje del 50 o 25 al tramo primero de la tarifa general o reducida en su base mínima. Lo mismo para los trabajadores autónomos de Ceuta y Melilla, la del artículo 36 de este Estatuto del Trabajo Autónomo, que será también, en este caso, sobre la base mínima del tramo primero de la tarifa general. Ellos podrán, el trabajador autónomo que se da de alta o que está con derecho a esta bonificación en Ceuta y Melilla, ellos elegirán su base, pero de la bonificación no será el 50% de la base que elijan, sino se calculará sobre el 50% de la base mínima de ese tramo primero. En el mismo sentido es para la que están regulada en el artículo 37, que es para familiares del titular de la explotación agraria. Y luego tenemos en el artículo 38 y en el 38 bis, al igual que veíamos la del artículo 30, que es que para la bonificación de las cuotas de los autónomos durante el periodo de descanso por nacimiento, adopción, guarda o con fines de adopción, o riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, pues la bonificación prevista será sobre la base media de los 12 meses anteriores, excluido el tipo de ITCC, y sobre las cuantías provisionales o definitivas, pero sin que haya luego regularización. Tanto en este como para la bonificación prevista en el 38 bis de las trabajadoras autónomas que se deben incorporar al trabajo en los distintos supuestos que prevé este artículo, que será sobre la base media de cotización de los 12 meses, excluyendo la IT, y sobre las provisionales. Luego tenemos que el Real Decreto Ley
en la modificación que se hizo justo después de haberse aprobado en el siguiente Real Decreto Ley, establece un nuevo artículo 38 ter, que es para la bonificación de la cotización a la Seguridad Social aplicable por inicio de la actividad por cuenta propia. ¿De qué estamos hablando? De la tarifa plana, pero es la nueva tarifa plana, ¿eh? Esta nueva tarifa plana es la que se aplicará a partir del 1 de enero del 2023 y para los que inicien la actividad a partir de esa fecha. Vamos a ver. Lo que tenemos en este caso es que alta inicial o 2 o 3 años, igual que hasta ahora, recuerdan, 2 años si se había estado dado de alta antes en el RETA, tienen que haber pasado 2 sin que estuviese, o 3 en el caso de que en alguna anterior hubiese tenido bonificación o tarifa plana. Pues bien, esta tarifa plana sería, durante el primer año, será de 80 euros la tarifa plana, teniendo en cuenta que es para los autónomos en general. Pero luego hay 3 colectivos, las víctimas de violencia de género, las víctimas de terrorismo y las personas con discapacidad igual o superior al 33%, que en estos su periodo inicial no es de 12 meses, sino, o sea, no es de 1 año, sino que es de 2 años. Vale. Para el segundo año, en los autónomos en general, y para el año tercero, cuarto y quinto, los 36 siguientes mensualidades, para estos 3 colectivos de las víctimas de violencia de género, terrorismo y personas con discapacidad igual o superior al 33%, podrán mantener su bonificación, su tarifa plana, perdón, siempre que los ingresos no sean superiores al salario mínimo interprofesional. Y en el caso de los autónomos en general, su tarifa plana será de 80 euros. Y para estos 3 colectivos, que ya llevan 2 años con tarifa plana, los otros 3 años su tarifa plana es de 160 euros. Importante, es regularizable. ¿Qué quiere decir? Que si yo he indicado a la tesorería que mis ingresos van a ser inferiores al salario mínimo interprofesional y por lo tanto debo seguir todavía con la tarifa de 80 euros para el colectivo general o de 160 en los otros, y el año siguiente, por los datos de Hacienda, se ve que superé el salario mínimo interprofesional, pues nos harán cotizar de acuerdo con las tarifas que luego veremos. Recordemos que igual que hasta ahora, en la tarifa plana no hay cotización por cata ni formación profesional y por lo tanto que esos autónomos que empiezan con tarifa plana, pues para acceder después a la prestación de cata necesitan haber estado cotizando los periodos mínimos de cotización. Y también nos señala la propia norma, en el propio artículo 38 ter, que en el caso de causar derecho a prestaciones, pues durante los periodos de la tarifa plana se entenderá que la base reguladora de la prestación será la base mínima del tramo 1 de la tabla general, es decir, 950,68 euros. Es importante tener en cuenta que debe solicitarse por el interesado y por lo tanto no por el hecho de que yo me doy de alta pues ya me aplicarán la tarifa plana. No me la aplicarán si yo no lo solicito. Y la norma, este artículo, solo excluye a 2 colectivos, a los familiares y a los miembros de los institutos de la vida consagrada de la Iglesia Católica. Por lo tanto, las polémicas que hubo al principio en la tarifa plana respecto a si societarios, si no, etcétera, no están excluidos y por lo tanto pueden esto. Vuelvo a reiterar, esta es la tarifa plana que entrará en vigor el 1 de enero del 2023. Por lo tanto, y adelantándome a posteriores explicaciones de las disposiciones transitorias que lo regula, pero en la siguiente diapositiva lo veremos, la tarifa plana anterior, ahora la veremos, tendrá su recorrido. Pero lo veremos tras haber hablado de un nuevo artículo 38 quater, en la que se establece la bonificación para la cotización en los casos de ser beneficiario de la prestación del cuidado del menor afectado por cáncer o otra enfermedad grave. Que tiene todo su sentido, porque lo que pasaba que en esta prestación, recordemos que para los trabajadores por cuenta ajena y propia es una prestación en la que se ha de reducir como mínimo un 50% de la jornada y como máximo un 99,99, es decir, que sea una reducción, no una suspensión de la relación. Pero si un trabajador por cuenta ajena reducía, pongamos, el 80%, pues la empresa a la hora de cotizar solo cotizaba por el 20% restante. Mientras que si un autónomo reducía el 80%, su cotización era total, porque no estaba previsto para los autónomos la cotización parcial.
Por de ahí que me parezca adecuada esta bonificación porque viene a salvar un poco este supuesto. Y así ahora para las personas autónomas, cuando sean beneficiarios de la prestación del cuidado de menor, pues a la hora de cotizar se podrán aplicar una bonificación del 75% que será sobre la base de cotización media de los 12 meses anteriores al tipo excluido la IT, como veíamos. ¿Qué pasa con la tarifa plana del actual, la que está en vigor hasta el 31 de diciembre del 2022? La regulada en el artículo 31 bis, 32 y 32 bis. La primera, la del 31, es para trabajadores autónomos por cuenta propia, el 31 bis es dentro de los cuenta propia agrarios, y el 32 de esos colectivos en el RETA, y 32 bis esos colectivos en el sistema especial. Bueno, lo que nos dice, como decía, es que se deroga esta tarifa plana, y se deroga porque han creado una nueva que entrará en vigor. Pero la disposición transitoria tercera lo que establece es que las personas que vinieran disfrutando de la tarifa plana de estos artículos 31, 31 bis, 32 o 32 bis, podrán mantenerlos hasta agotar los periodos máximos de duración a los que tienen derecho. Por lo tanto, en el año 2023 nos encontraremos gente que tiene una tarifa plana y está pagando 60 euros y gente que tiene una tarifa plana y está pagando 80 euros. ¿Por qué? Pues lo vemos en un ejemplo. Si yo me doy de alta mañana o a partir de octubre de alta por primera vez en autónomos y cumplo los requisitos, y por lo tanto, de acuerdo con el artículo 31, tengo derecho a esa tarifa plana. Durante el primer año, es decir, desde el 1 de octubre del 2022 hasta el 30 de septiembre del 2023, iré cotizando cada mes solo los 60 euros de la tarifa plana que está regulada. Y además, en el segundo año será el 80% de la base mínima de cotización. Si por contra yo espero al 2023 y cuando me doy de alta es en enero del 2023, mi tarifa plana ya no podrá ser la del artículo 31, porque estará derogado, y tendrá que ser la tarifa plana del artículo 38 ter, por lo tanto será una tarifa plana de 80 euros durante el primer año, y en el segundo año tengo ese requisito de, para tener derecho a esa tarifa plana, que mis ingresos no sean superiores al salario mínimo interprofesional. Vamos ya al meollo, que es la cotización de los autónomos, regulado en las modificaciones que hace en la Ley General de la Seguridad Social. En la primera parte, pues decir que es una cotización que es en función de los rendimientos anuales obtenidos en el ejercicio por las actividades económicas, empresariales o profesionales, que hay una doble tarifa, una general y una reducida. En cada tarifa hay tramos, son 3 en la reducida y 12 en la general, pone 9, pero lo correcto son 12. Y que en cada tramo hay una base mínima y una base máxima. Como decía antes, cuando estábamos hablando de las prestaciones en los mecanismos RED, veíamos que en las primeras versiones que había de proyectos no habían bases mínimas y máximas, solo era te decían en el tramo de estos rendimientos, esta es la base de cotización. Finalmente ha salido con una base máxima y mínima, por lo tanto, los autónomos seguirán con esa especialidad que tienen, que ellos pueden elegir entre una base mínima o máxima. Pero ahora, a diferencia de lo que sucede a partir del 2023, a diferencia de lo que sucede ahora, es que esa elección entre base máxima y mínima será dentro del tramo que le corresponda por su previsión, por sus rendimientos netos, ¿vale? Ahora veremos. También nos dice que la norma que, con independencia de los rendimientos, siempre se fijará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado una base máxima de cotización. Vamos a ver cómo empezamos. Pues tenemos que se tiene que hacer una previsión, ¿no? Es decir, no es, bueno, en el 2022 he ganado esto, pues ya está. No. Previsión de cuál va a ser los rendimientos. Previsión, además, en promedio mensual. Luego veremos cómo hacemos el cálculo para darnos los rendimientos mensuales, de los rendimientos netos anuales dentro de la tabla general. Si vemos en la disposición transitoria primera, que es en donde está la tabla general, vemos que nos señala, pues, como decía antes, 12 tramos en la general y en la tabla reducida a 3. En la tabla general, el tramo primero nos dice, cuando se ganan 1.166,70 euros, una previsión, o más, y igual o menos que 1.300 euros, pues tenemos una base mínima de 950,98 y una base máxima a elegir de 1.300.
¿vale? Nosotros hacemos el promedio, pero nos dice la propia norma, acto seguido, que si en la previsión que hacemos, nuestra base, los rendimientos que vamos a tener están por debajo de lo que es la base mínima del tramo primero de la tarifa general, esos 950,98 que he dicho antes, pues entonces ya sí que se puede elegir sobre la tabla, las tablas reducidas, los tramos esos 3 de las tablas reducidas. Vale. Pues eso es la primera. Luego tenemos una serie de colectivos que se le establece algunas especialidades. Es decir, por ejemplo, para los familiares, quienes ejercen funciones de dirección o socios que tienen el control efectivo de la sociedad, además de los socios de sociedades laborales, nos dice la norma, se deja establecido en esta reforma en la Ley General de la Seguridad Social, que tendrán como base mínima la del grupo 7 del régimen general, es decir, la base mínima de cotización de los trabajadores por cuenta ajena. Tengan en cuenta que esto que acabo de decir es con lo que se queda reflejado en la Ley General de la Seguridad Social para los distintos años. No obstante, luego al final veremos que para el 2023 han fijado otra, por ese periodo transitorio para ello. Vale, pues eso es lo que tenemos. ¿Eso quiere decir que su base mínima es esta? No. Que la base que tienen que tener es esta, no. Ellos tienen que hacer la previsión y ver cuál es. Pero no pueden elegir una base de acuerdo con su previsión que sea inferior a esta, ¿vale? Luego tenemos aquellos autónomos que son dados de alta de oficio o que ellos mismos hacen el alta fuera de plazo y han pasado unos meses que estaba realizando la actividad, y lo que nos dice la norma es que la base de los periodos anteriores a cuando efectivamente se hace ya el alta, bien de oficio o fuera de plazo, es la base mínima, igual que antes, del tramo 1 de la tarifa general, 950,98 euros, salvo que la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social señale una base superior. Y estas bases van a ser bases provisionales, es decir, empezaremos en el 2023 cotizando y durante todo el 2023 hemos de saber que las bases de cada mes son provisionales. Ahora seguiremos viendo porque algunas pueden devenir antes de la regularización como bases definitivas. Y también nos dice que, como veíamos también antes en los propios reglamentos, que los tipos de cotización a aplicar serán para las distintas contingencias lo que se establezcan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Lo que va a pasar es que, como estábamos diciendo, las bases son provisionales y tendrán que regularizar. ¿Y qué nos dice? Que la regularización se hará una vez al año en función de los rendimientos netos anuales, una vez obtenidos y comunicados telemáticamente por la correspondiente administración tributaria a partir del año siguiente. Es decir, dentro de lo que decíamos, hacemos la previsión, vamos cotizando durante el 2023, en el 2024 hemos de entender que pasado el 30 de junio, pues cuando acaba el plazo de la presentación de la declaración de la renta, a la administración tributaria, bien la agencia tributaria, bien las administraciones tributarias forales en Navarra y las 3 diputaciones vascas, forales vascas, es cuando remitirán a la Seguridad Social. Para eso tenemos que tener en cuenta que primero los rendimientos computables son todos los procedentes de las actividades económicas, empresariales y profesionales, el cálculo siempre de acuerdo con el IRPF, es decir, es que ahora queda mucho más claro, es de acuerdo con lo que va a salir en nuestra declaración de la renta, para el cálculo del rendimiento neto. Y sí que nos da unas pistas cuando dice, pero ya lo sabemos, que es decir, en los casos de autónomos que están en estimación directa, su rendimiento computable es el rendimiento neto, que sale en la declaración de la renta. Pero le añade el incremento del importe de las cuotas a la Seguridad Social y aportaciones a las mutualidades alternativas del titular de la actividad. Ya sabemos que cuando estamos haciendo la declaración de la renta, esas cuotas las podemos deducir, pero aquí, a los efectos de las cuotas, lo que nos dice es que se le da de incrementar a los que están en estimación directa estas cuotas. Los que están en estimación objetiva, es decir, los de módulos, aquí lo que nos dice es que ese rendimiento computable será el rendimiento neto previo, minorado en el caso de las actividades agrícolas, ganaderas o forestales, y para el resto de actividades, pues el rendimiento neto previo, ¿vale?
En el caso de autónomos que están en entidades que se rigen por el en materia fiscal por el régimen de entidades de atribución de rentas, pues lo que nos hace es que en esos casos, si esa entidad de atribución de rentas está dentro de la estimación directa, pues como veíamos antes, por rendimiento neto, pero si está por módulos, en estimación objetiva, pues se le entenderá el rendimiento neto minorado para los que sean de actividades agrícolas, forestales o ganaderas y el rendimiento neto para el resto de supuestos. Luego nos da pistas sobre otros colectivos, como decíamos, que es los que ejercen las funciones de dirección, los socios con un control efectivo, se computará en los términos. Por un lado nos dice que reglamentariamente se determine, por lo tanto sabemos que tiene que haber ese desarrollo reglamentario, que posiblemente será muy similar al desarrollo reglamentario en este aspecto del reglamento del IRPF, para tener en cuenta la totalidad de los rendimientos íntegros, dinerarios o en especie, derivados de la participación en los fondos propios de aquella entidad, que en la fecha de devengo del impuesto de sociedades tengan una participación superior al 32% o al 24% si es administrador, además de la totalidad de los rendimientos de trabajo derivados de su actividad en dichas entidades. Lo del 32 y 24 lo conocen perfectamente, artículo 305 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que cuando alguien tiene, bien él o con sus familiares, más del 33% de las acciones, o tiene 33 o más, o tiene el 25% o más, y además el administrador, tienen que estar en el renta. Pues bien, a esos, si tienen nóminas, si hay algunos que tienen nóminas, se les cuenta lo de la nómina más los dividendos que se puedan generar, todos aquellos ingresos, rendimientos que le dé por su condición de socio en la misma. Y tengamos en cuenta dinerarios y en especie, ¿eh? Por lo tanto, si yo soy autónomo, tengo una sociedad, mi casa en la que vivo y mi coche, el que conduzco cada día, son de titularidad de la empresa, eso es rendimiento en especie, ¿eh? Y se tendría que tener en cuenta, ya no solo para la seguridad social, sino para la propia declaración de la renta. Luego tenemos muy similar para los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, que nos dice que de manera adicional a los rendimientos que pueden tener por su propia actividad económica, tienen los rendimientos íntegros de trabajo, del capital mobiliario, dinerarios en especie, derivados de su condición de socio. Y asimismo también para los socios industriales, comuneros, sociedades civiles irregulares, sociedades laborales, que computan los íntegros del trabajo, pero también los del capital mobiliario, dinerarios o en especie, por su condición de socios o comuneros, ¿eh? En estos tres si yo además tengo acciones de Telefónica, por ejemplo, los dividendos de Telefónica no es que se tengan que incluir aquí, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, cuando hemos hecho, de acuerdo con todos estos supuestos que hemos visto, esa previsión de cuáles van a ser mis rendimientos netos, pues haremos una deducción por gastos genéricos que se establece por regla general del 7%, pero que en el caso de familia, de socios que tienen el control efectivo, los socios de sociedades laborales o los que ejercen funciones de dirección, en lugar del 7 lo que se le aplica es un 3%. Y para tener en cuenta el 7 o el 3%, basta que se haya estado un 90 días pues con las funciones de dirección o socios con control efectivo, sociedades laborales, para que no se pueda aplicar el 7, sino que se tenga que aplicar el 3. Hecho ese cálculo, rendimientos menos los gastos, se distribuye proporcionalmente por el periodo a regularizar, luego vamos a ver cuál es el periodo a regularizar, y nos dará la base de cotización mensual definitiva, y que procederá a regularizar. ¿Qué pasará? Si nosotros la cotización profesional que hicimos fue inferior a la cuota correspondiente a la base mínima de cotización del tramo en el que están comprendidos mis rendimientos, me tocará ingresar la diferencia hasta el último día del mes siguiente, aquel en que lo notifiquen. Mientras que si la cotización provisional que he realizado es superior a la correspondiente a la base máxima del tramo en el que está comprendido los rendimientos, entonces la tesorería procederá a devolverme de oficio la diferencia sin intereses antes del 30 de abril del ejercicio siguiente. En el de los casos de inferior, tengamos en cuenta que tampoco tiene intereses ni de demora ni de recargo, ¿eh? Por lo tanto, tenemos, cotizamos en el 2023, la regularización empieza en el 2024, a través primero de la administración tributaria correspondiente, que da los datos a la Seguridad Social, y habrá unos supuestos que se tendrán que regularizar.
regularizar. Si la regularización es que en realidad cotice menos y que tengo que cotizar más, nos dice el último día del mes siguiente en que se nos notifique, o sea que será en el propio 24. Mientras que si sale en superior, nos dice que será antes del 30 del ejercicio siguiente aquel en el que la administración tributaria ha comunicado los datos. Por lo tanto, ya nos iríamos al 25. Aquí un poco haciendo el chascarrillo es lo de la caja, la banca siempre gana. Si tenemos que pagar, lo hemos de hacer en el 2024, pero si nos han de pagar a nosotros en el 2025. Luego supongo que haremos más, pero aunque parezca que puede haber muchos supuestos de regularización, no es así. No es así porque estamos hablando de bases mínimas y máximas. Luego haremos un ejemplo en el turno de preguntas para que se vea. Y en los distintos tramos, solo por poner un ejemplo ahora, por ejemplo, el tramo primero tenemos que base mínima es 950, base máxima 1300. El tramo segundo es 960 y máxima 1500. El tramo tercero 960 vuelve a ser la misma y 1700. Por lo tanto, que si yo he dicho, por ejemplo, estaba en realidad en el tramo primero, pero fijé la base en 965, aunque luego mis rendimientos no estén en el tramo 1, sino que están en el tramo 2, como todavía está entre 960 y los 1500, aquí no hay regularización. Fijémonos que nos dice que en el caso inferior nos dice, se tiene que mirar si el nuevo tramo que te corresponde, tú lo que has cotizado queda por debajo de la base mínima de entonces sí que habrá regularización, pero si no, no. Y en el caso contrario, al revés, porque también en las bases superiores, en las bases máximas también hemos puesto una base, pero la máxima también se da ese supuesto que veíamos ahora en el mismo. Se tendrá que ver si cuando vamos a un tramo superior, pero todavía, nuestra base que elegimos en el 2023 está dentro y no supera a la de la base máxima, pues entonces tampoco habría que regularizar, ¿de acuerdo? Decía que no hay intereses de demora ni recargo, tanto en el inferior ni tampoco nos los devuelve en el caso que sea superior por parte de Hacienda, por parte de la Seguridad Social, pero sí que hemos de tener en cuenta que de las bases provisionales, si yo, por ejemplo, las he dejado de cotizar en plazo, se generará el procedimiento de recaudación oportuno y ahí sí que en esas bases, a pesar de que luego puedan ser regularizadas, ahí sí que habrá intereses por no haber cotizado en plazo, ¿vale? Luego tenemos algunos supuestos que nos dicen que la base de cotización pasa a ser definitiva para los autónomos que no presentaron el IRPF, con independencia de las sanciones que pudiera haber por parte de la agencia tributaria, o los que no hayan declarado ingresos definitivos, y que nos dice además que en estos casos, a efectos de esa determinación de los rendimientos netos, cuando no se ha hecho, la base mínima de cotización se considerará la base mínima de cotización de los trabajadores por cuenta ajena, la base del grupo 7. Y también nos dice que si la administración tributaria efectúa después una modificación de nuestra declaración de la renta, si los importes de rendimientos anuales son inferiores, se podrá solicitar por el interesado la devolución a la Seguridad Social, además de la parte de Hacienda, y si son superiores es la propia Hacienda la que lo comunica a la Inspección de Trabajo a efectos de hacer las correspondientes regularizaciones. Y en los supuestos que hemos visto, en ningún caso hay una modificación de las prestaciones de las bases. Pero es que tenemos que tener en cuenta que el artículo 309 de la Ley General de la Seguridad Social, hemos estado hablando que en 2023 hacemos las previsiones, empezamos a cotizar, hemos elegido la base dentro de unos tramos de acuerdo con esa previsión que hacemos de rendimientos, y son bases provisionales. Excepción, nos dice el artículo 309, que no se regularizan las bases, pero es que tampoco las bases pasan a ser definitivas, no provisionales, en los casos de que causemos alguna prestación, como pueden ser la incapacidad temporal, riesgo de embarazo, lactancia, la de nacimiento y cuidado de menor, la del ejercicio responsable del cuidado del lactante, la del CATA o los de mecanismo red sectorial o cívico. Por poner un ejemplo, si yo durante el periodo del año 2003 estoy 6 meses de baja,
a la hora de regularizar será sobre solo los otros 6 meses. Porque los 6 meses, menos 7, porque como, por ejemplo, si he estado de baja por IT, se calcula también, para el cálculo de la base reguladora se ha tomado la del mes anterior. Y por lo tanto, habrá 7 meses que esa base que hablábamos que era provisional, antes de que acabe el año, acaba siendo definitiva. No será objeto de regularización. Esto es importante. Igual que no se regulariza la base de cotización, como veíamos antes, tampoco se regularizarán las prestaciones. A pesar de que correspondiese un tramo superior, etc. Cualquiera de estas prestaciones, no. Esto es importante para luego veremos a la hora de cómo se hace el promedio mensual. Luego también nos dice en el artículo 320 que para los supuestos de cotización reducida y de cotización de más de 65 más años, ¿cuál será la base reguladora? Así que sabemos que los autónomos con reducción al inicio de la actividad, los de tarifa plana, ya lo hemos dicho cuál es su base reguladora, 950,98, que es la base mínima del tramo primero de la tarifa general, y la misma base que se toma, es decir, la de la tarifa general tramo 1, base mínima, para los autónomos con 65 o más años. Y en el caso de del sistema especial de los agrarios, por cuenta propia, como sabía hasta ahora que nos decían hasta tanto se le aplica el tipo del 18,75, pues nos dice que ahora que hasta el 120% de la base mínima del tramo primero de la tarifa general se le aplica ese 18,75. Cuando es una base superior, ya al resto, lo que excede, se le aplica el tipo general del régimen especial de autónomos. El promedio que decíamos, ¿cómo se ha de hacer el cálculo? Con todo lo hemos visto. Hemos visto cómo se hace, los rendimientos previstos, si son familiares, cómo va, como los societarios, etc. Pues se toma el promedio mensual, para saber el promedio mensual de los rendimientos netos obtenidos, es el resultado de multiplicar por 30 el importe de dividir cuáles son la cuantía de los rendimientos anuales netos obtenidos, según lo que tenemos, esto es la regularización, pero para que nosotros lo podamos hacer, también lo hacemos, la administración tributaria. De ahí deducimos los gastos aquí no es de acuerdo con los gastos que podemos deducir en la declaración de la renta. De la renta cogemos el rendimiento neto, de acuerdo como lo hemos visto, se le hace la deducción del 7% como carácter general o del 3% para aquellos colectivos que hemos visto, sociedades, administradores, los que tienen el control de la sociedad, etcétera, y socios laborales. Y esto se divide, es decir, la previsión que hacemos anual se divide por el número de días naturales de alta del trabajador, descontando de esos días naturales los periodos que no pueden ser objeto de regulación. Recuerdan que antes decía el artículo 309. Volvamos al ejemplo. Si yo en el año 2023 estoy 65 días de baja, a la hora con la previsión de mis rendimientos menos los gastos, eso no lo dividiré entre 365, lo dividiré entre 300 porque esos 65 días ya hemos dicho que han devenido en base definitiva, no provisional. Y el resultado lo multiplicamos por 30 y con eso tenemos cuál es la previsión y nos toca ir a la disposición primera para ver en qué tramo estamos, de la tabla general, la tabla reducida, y dentro del tramo que nos corresponde ver si nos toca si vamos a elegir la base mínima, máxima o alguna que esté en el recorrido entre la base mínima y máxima, ¿vale? Eso es como se hacen los cálculos. También nos dice la norma, ya casi en este apartado acabando, por un lado que para los miembros de los institutos de la vida consagrada de la Iglesia Católica, a efectos de bases, tienen que la base mínima es la del tramo 3 de la tarifa reducida, 898,69, y la máxima la del tramo superior de la tabla general, es decir, los 1.300 euros, teniendo en cuenta que ellos además no tienen cobertura ni para la incapacidad temporal, ni el accidente de trabajo, ni la enfermedad profesional, ni el CATA, ni la formación profesional, ni enfermedad. Luego tenemos que el propio artículo 44 nos dice, la norma del reglamento de cotización, que es necesario el ajuste de la cotización durante el año conforme a las previsiones de rendimiento. Vemos que el artículo 44 nos habla de deberán, mientras que el artículo 45 de ese mismo reglamento nos dice podrán. ¿En qué quedamos? Deberán, podrán. La solución está clara cuando vemos que en el artículo 308 de la Ley General de la Seguridad Social, por lo tanto rango superior, nos dice deberán, es deberán. Pero también digo que yo no creo que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social vaya a sancionar, salvo que sea
con mala fe las previsiones que se realizan porque no se vayan haciendo y modificando en cada uno de los 6 periodos posibles. Recordar también que en el artículo 313 nos dice que la posibilidad a la hora de la elección de la base por parte de los autónomos que estén en pluriactividad y que hayan mantenido la incapacidad temporal, que pueden deducir la parte de cuota que se les devolvería. Recuerdan que los que están en pluriactividad y cotizan por régimen general, por ejemplo, el régimen de autónomos, dentro de los de autónomos, cuando ahora superaban una cantidad, tenían derecho a la devolución del 50% de la cuota. Pues eso lo que establece este artículo ahora, teniendo en cuenta el artículo 313 en el artículo 44 del reglamento, es que se les puede ya a la hora de elegir ellos su base, hagan ya ese cálculo y reduzcan ya el 50% y no tenga que ser con posterioridad. Y después también había alguna pregunta que decía, ¿cómo quedan los autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio? Pues se ha de tener en cuenta que antes, en la disposición final sexta de la Ley General de la Seguridad Social, habilitaba al gobierno para que estableciese para estos colectivos una base de cotización inferior a la base mínima de cotización que se fijaba anualmente. Pero esta disposición final se ha derogado, por lo tanto ya no hay esa habilitación y por lo tanto este colectivo, estos autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio, tendrán que cotizar de acuerdo con el tramo que les corresponda y eligiendo entre la base mínima y máxima de su tramo de rendimientos. En los pensionistas de jubilación que compatibilizan con el trabajo autónomo, recordar que cotizan solo por la incapacidad temporal por contingencias comunes, accidente de trabajo y enfermedad profesional, además de la cotización especial de solidaridad por contingencias comunes, que es de un 9%, y que se ha de tener en cuenta que aquellas profesiones que tienen una mutualidad alternativa, abogados, médicos, arquitectos, etcétera, pues ellos también tienen, aunque estén en la mutualidad, tienen la obligación de hacer la cotización especial de solidaridad. Las personas que permanezcan de alta tras alcanzar la edad de jubilación solo cotizarán por la ITCC y accidente de trabajo y enfermedad profesional, como veíamos. Y respecto a las autónomas víctimas de violencia de género que cesan en su actividad para hacer efectiva la protección o su derecho a la asistencia social integral, lo que se dice es que pueden suspender 6 meses de su cotización, pero a efectos de cotización se entenderá que como si a efectos de prestaciones, perdón, se considerará como si los hubiesen cotizado realmente. Respecto a los autónomos del mar, como ya decíamos, los del grupo primero, trabajadores autónomos por grupo primero del mar, se les aplica todo lo que hemos estado viendo para el cálculo por rendimientos netos, mientras que los del grupo segundo y tercero, como ya hablábamos antes de aquella excepción, se fijará su base anualmente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Les he puesto la tabla de que aparece en la disposición transitoria primera para el 2023, en la propia disposición transitoria primera también hay la del 2024 y 2025 y nos dice que cada 3 años se irán revisando. ¿Bien? Importante, disposición transitoria segunda, que nos dice, mientras no se elija la base de cotización durante el año 2023, la base de cotización que se tomará será la de diciembre del 2022, aplicando a la misma los cambios e incrementos que con arreglo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2022 o legislación anterior pudieran corresponder. Por lo tanto, esto nos da, no sabemos todavía cómo ha de ser, qué plazo habrá, etcétera, para comunicar los rendimientos por parte de los autónomos. Disculpen un minuto que ahora. Pero lo que está claro es que será necesario hacer una opción porque la propia disposición transitoria establece esa previsión de que mientras no se haga la opción, será esta la base. Si no fuese necesario hacer ninguna declaración, ninguna opción, por los autónomos no se hubiese introducido esta disposición transitoria. Luego tenemos la disposición transitoria cuarta, que esta es únicamente para no hacer muy dañino respecto a las bases de cotización, a las prestaciones, a aquellos que les va a quedar unos tramos reducidos, y nos dice que aquellos autónomos, eso sí, solo los que estuvieran dados de alta ya a 31 de diciembre del 2022, que sus ingresos en cómputo anual durante el 2023 y 2024 se encuentren dentro de los tramos de la tabla reducida, de la disposición final primera, pues a estos durante el 2023 y durante el 2024 y a efectos del cálculo de las pensiones se les considerará
durante 6 meses de cada uno de estos años la cotización de 960 euros. Es decir, que cuando en un futuro le toque la jubilación a una persona de estas, a la hora de ver el año 2023 tendrá 960 euros más posiblemente lo menor que tenía por estar en el cambio reducido. O sea, hubiese elegido una superior. Tanto en el 2023 como el 2024. Luego tenemos quizás la disposición transitoria que más preguntas está causando, no por la propia disposición, sino por el tema. Lo que nos dice la disposición transitoria sexta, que para mí es muy importante, es que aquellos autónomos que a 31 de diciembre de 2022 tuviesen una base de cotización superior, ellos cogían una base de cotización superior, podrán mantener dicha base o una base incluso inferior, aunque los rendimientos, de acuerdo con la previsión de rendimientos, determine que tuviesen una base de cotización inferior. Por lo tanto, en las preguntas que se hacen de ¿se podrá cotizar por superior a lo que da por rendimientos? La respuesta es no, salvo hay una excepción. Si tú estabas cotizando anteriormente por encima, a 31 de diciembre estabas cotizando por encima de lo que te sale por rendimientos, si quieres la puedes mantener. Y no solo esa base de cotización, sino incluso algo más baja, pero aunque esté por encima de lo que sería tu base de acuerdo con los rendimientos. Vamos a poner un ejemplo. Si yo a 31 de diciembre estoy cotizando por 3.000 euros, y cuando se hace, llega el 2023 y digo que mis rendimientos están en el tramo 4, es decir, he calculado unos rendimientos netos mensuales entre 1.700 y 1.850. Y en ese tramo lo que nos dice es que la base mínima es 1.013 y la máxima 1.850. Pero yo, como a 31 de diciembre estaba cotizando por 3.000 euros, decido y hago la opción, por aplicación de esta disposición transitoria, de que seguirme aplicando los 3.000. O incluso digo, mira, 3.000 no, que viene un año duro, pero lo voy a dejar en lugar de lo que me dice el tramo, que solo podría como máxima 1.850, en 2.500. Muy bien. Sí que se ha de tener en cuenta que si yo hago, por ejemplo, esto que digo ahora de 3.000 y bajo a 2.500, el año siguiente no puedo decir, ahora me va mejor, lo vuelvo a subir a 3.000. Si mis rendimientos no me dan, me quedo en los 2.500. Y otra cuestión importante, además he visto que para esta sesión de la tarde una de las preguntas hablaba de ¿esto qué es? ¿Solo para el 2022? No. La disposición es una disposición transitoria, pero no lo ha limitado al 2022, por lo tanto, durante todos los años sucesivos se permite esa excepción. Es decir, pero excepción es solo si a 31 de diciembre de 2022 estaba con una cotización superior. Y también teniendo en cuenta que si luego la bajo y me voy, digo, no, pero en 2023 voy a hacer por lo que me topa, por rendimientos. Y el año 2024, no, ahora quiero volver a lo que hacía antes, no. No será posible. Solo en ese supuesto, como decíamos, es cuando se ve. De ahí que cuando hablábamos de los cambios de base, y en algunas preguntas, incluso ha habido algún artículo en prensa que decía que el 30 de septiembre es el último día para hacer las modificaciones en la base de cotización. De acuerdo con la normativa actual, hay 4 posibilidades. Se puede cambiar la base 4 veces al año y la última no es la de 30 de septiembre, es hasta 31 de diciembre. ¿Pero por qué están diciendo? Porque si yo la hago el cambio a 30 de septiembre, de acuerdo con la normativa actual, los efectos de ese cambio de base de cotización, yo elijo ahora una superior y que además no tengo que tener en cuenta nada de rendimientos, lo único es las normas de cotización actuales, la orden de cotización para el 2022. Los efectos es a partir del 1 de octubre y por lo tanto a 31 de diciembre de 2022 tendré una base de cotización superior y podré, si quiero, mantenerla. Si dejo pasar el 30 de septiembre, pero digo, mira, lo voy a hacer en noviembre o en diciembre, ya no me sirve. ¿Por qué? Porque ese cambio, que es sí que la norma prevé que puedas pedir el cambio dentro de ese plazo, pero los efectos serían a partir del 1 de enero del año siguiente. Como el 1 de enero del año siguiente ya se aplica este nuevo sistema, además ya no tendríamos la base de cotización a 31 de diciembre de 2022 superior, ya no me podrían aplicar la disposición transitoria sexta. ¿Vale?
Y dentro de este tema de la cotización de autónomos, lo último, como les decía antes, ¿se acuerdan que decía que para familiares, quienes ejercen las funciones de dirección, los socios que tienen el control efectivo de la sociedad o los socios de sociedades laborales, se había establecido en la Ley General de la Seguridad Social que su base mínima no podía ser inferior a la base mínima de cotización de los trabajadores por cuenta ajena, el grupo 7. Pues bien, como les avisaba ya antes, para el año 2023 se ha fijado cuál es esa cantidad, no teniendo en cuenta la del grupo 7 que sale en la orden de cotización para el 2022, sino que la base mínima para este colectivo no puede ser inferior a 1.000. Se podrá elegir durante el 2023 una superior en el caso de que por rendimientos esté permitido, o que mantener una superior, si al 31 de diciembre tenía una superior. Pero lo que no puede ser es inferior a 1.000. ¿De acuerdo? Y para el 2024 y 2025 será la Ley General de Presupuestos del Estado la que lo determinará. Ya acabando, como decía antes Antonia, se publicó posteriormente un Real Decreto Ley, el 16/2022, que, entre otras, hacía las modificaciones de las empleadas del servicio del hogar. ¿Cuáles son las modificaciones? Muy rápido. Se incluye la protección a Fogasa, que se empieza a cotizar desde el 1 de octubre del 2022, y para este año 2022 el tipo que se ha establecido es del 0,2. Hay una variedad respecto al resto de trabajadores por cuenta ajena, y es que los trabajadores por cuenta ajena, que el Fogasa es el responsable en el caso de extinciones de contrato, despidos, etcétera, pero que saben que para los despidos objetivos la responsabilidad de Fogasa se limita a 9 meses. Pues bien, en el de los empleados del hogar, para los casos de extinción, que luego veremos, esos 3 nuevos casos, nuevas causas de extinción del contrato de trabajo, en lugar de 9 meses es de 6 meses. Luego tenemos el desempleo, que también ya van a tener la protección las empleadas y empleados del hogar por desempleo, y ya será necesario cotizar desde el 1 de octubre del 2022, y para ese 2022 se ha establecido el tipo del 6,05%, siendo el 5% a cargo del empleador y el 1,5% a cargo del empleado. Luego, antes de entrar en los temas que decía de la extinción, sí que es importante tener en cuenta una modificación que entrará en vigor el 1 de enero del 2023, y es que a partir de esa fecha siempre es obligación del empleador la cotización. Ya no habrá ese supuesto que había, que cuando el empleado del hogar hacía menos de 60 horas al mes, se podía, de acuerdo entre el empleador y el empleado del hogar, y era la mayoría, muchas veces de casos, en el que se pactaba que la cotización y por lo tanto la obligación de dar de alta, etcétera, era del propio empleador. Pues bien, a partir del 1 de enero del 2023 es obligación del propio empleador, no del empleado. Y por tanto se ha establecido un plazo que durante el mes de enero, en los casos en los que no había asumido ya el empleador esa obligación, tendrá que facilitar los datos del propio trabajo, la propia empleado del hogar, los datos de su cuenta bancaria para que le paguen el recibo, etc. Les he puesto para que tengan las bases del 2023, aunque también han de saber que la propia norma dice que tanto los tramos de retribución mensual como a las bases se incrementarán cada uno de ellos de acuerdo con el incremento del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, sabiendo que el gobierno también tiene intención de incrementarlo, este cuadro tampoco es que tenga mucho valor. Y por último, dentro del sistema especial de empleados del hogar, la referencia a las bonificaciones, los beneficios. Se mantiene esa bonificación, esa reducción del 20% en la aportación empresarial por contingencias comunes, cuando o bien se tiene un trabajador, una persona de servicio de empleado o empleada del hogar, o alta inicial. Por ese mayor protección, y por lo menos no se ha puesto, pero se establece una bonificación del 80% del tipo de la cotización para Fogasa y para el desempleo. Y luego se establece para las nuevas altas, aquí solo las nuevas altas dentro del sistema especial de empleados del hogar, del 45% del 30% de la aportación empresarial por contingencias comunes, pero es alternativa, es decir, si mantienes la reducción del 20% que hemos visto ahora, no podrás ir a esta. Y esta además tiene los requisitos de renta y patrimonio del empleado, que es necesario todavía que se desarrollen. Se mantiene la bonificación por contratación indefinida de servicio doméstico por discapacidad, lo mismo que para la bonificación para contratos de interinidad por maternidad, adopción o acogimiento, y en el caso de la propia
trabajadora o trabajador cuando está en su puesto de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, lactancia o suspensión de la paternidad, se mantiene. Y respecto a las familias numerosas, que de acuerdo con la ley de familias numerosas había una bonificación del 45% cuando se contrataba a cuidadores, pues bien, a partir del 1 de abril del 2023 desaparece esa bonificación para las familias numerosas, no sabemos por qué, y lo que hacen de todas formas es que los que en la actualidad y hasta el 1 de abril del 2023 estaban disfrutando porque cumplían los requisitos para esa bonificación del 45%, esas familias numerosas la podrán mantener mientras ese cuidador siga estando de alta en el sistema. En el momento que cause baja ya no podrán tener, incluso aunque se dé de baja y contraten a otra persona, ya no, porque ha desaparecido esa bonificación. Y con esto acabo mi explicación y quedaremos para el turno de preguntas que nos moderará doña Antonia. Muy bien, Jorge. Bueno, yo creo que a la vista de las preguntas que habíamos recibido con antelación y a la vista de las explicaciones y los ejemplos que has ido poniendo, yo creo que ha quedado perfectamente claro la mayoría de las dudas. Sin embargo, si te parece, Jorge, vamos a entrar en algunos detalles muy concretos porque quede clarísimo, porque no haya ninguna duda al respecto de lo que establece esta nueva ley. Por ejemplo, tenemos una persona que pregunta si cotizo más de lo que corresponde por mi tramo y luego me regularizan a la baja, dice la Seguridad Social que me tiene que devolver, ¿puedo renunciar a esa devolución y dejar como definitivas las cotizaciones realizadas? No, porque eso sería tanto como decir que se permite que cotice por encima de lo que corresponde. Ya hemos dicho, la cotización ahora va a venir determinada por dentro de la base mínima y máxima de mi tramo de los rendimientos netos. Perfecto. Solo hay la excepción de que si a 31 de diciembre de 2022 tenía una cotización superior, la podré mantener si quiero. Muy bien. Luego, si mi base no se ajusta al tramo, la regularización se hará por la base mínima del tramo o por la base proporcional dentro de ese tramo. No, la base mínima. Pero pensemos que esto es lo que quería decir y ahora vamos a hacer un ejemplo. Vemos esto y primero solo leyendo pensamos qué lío va a ser, porque claro, los tramos de rendimientos tampoco es que sean tan amplios y puedes decir, me voy a pasar del segundo al primero y entonces va a tener que haber regularización. No es tanto así, ¿eh? Pensemos. Vamos a poner un ejemplo. Yo pienso que mis rendimientos van a ser la del tramo 5, que es que mis rendimientos mensuales son entre 1.850 y 2.030, que nos establece una base mínima de 1.029 y una base máxima de 2.030, ¿vale? De acuerdo. Yo he establecido esa base de 1.029, me he ido, en este caso, a 1.029, y luego mis rendimientos no han sido entre 1.850 y 2.030, sino que son los del tramo 4. No hay regularización. ¿Por qué? Porque si nos vamos al tramo 4, la base mínima es 1.013 y la base máxima 1.850. Por lo tanto, la de 1.029 que yo había elegido todavía está dentro de la misma. Pero es que si sigo bajando en el tramo 3, rendimientos entre 1.500 y 1.600, la base mínima es 960 y la base máxima son 1.700. Por lo tanto, esa base de 1.029 sigue estando dentro de los tramos posibles. No hay regularización. Es muy difícil esa regulación. El único caso sería, en este que decíamos de 1.029, si nos vamos que al final mis rendimientos no han sido dentro del tramo, sino que me voy a rendimientos inferiores entre 900 y 1160, que tenemos que la base mínima es 898, pero la máxima 1166, es decir, esta todavía, perdón, fijémonos, esta todavía está por encima de los 1029 de base mínima del tramo que habíamos dicho quinto. Por lo tanto, todavía vamos a la tercera, al tramo segundo de la reducida.
que la base máxima es 900. Entonces aquí sí, porque yo tenía una base de 1900 y la máxima era 900. ¿Y aquí qué bases nos diría la tesorería a la hora de regularizar? Nos iría la máxima, 900. Y al revés, si vamos hacia la máxima, cogería sobre la base mínima. Pero hemos visto en este ejemplo que yo decía, fijémonos que con una previsión que estaba en el tramo 5 y que cojo la base mínima a efectos de hacia abajo, que luego mis previsiones son mucho peores y estoy para abajo, solo comporta regularización si gano menos, yo había dicho entre 1850 y 2030, si gano menos entre 670 y 900. Porque todos los otros tramos que hay, el tercero del reducido y el primero, segundo, tercero y cuarto de la tabla general, me quedan dentro de mi base. Y lo mismo pasa hacia arriba. En este caso, si volvemos a poner el tramo 5, la base reguladora máxima era 2030, pongamos que luego me dicen, oiga, no, en realidad no estás en el tramo 5, es el tramo 6, pero en el tramo 6 la base mínima 1045, la máxima 2330. Todavía estoy dentro. En el tramo 7, base mínima 1078, por lo tanto mi base máxima de 2030 está todavía dentro. El tramo 8, 1143, todavía está dentro. ¿Ves? Y vamos viendo todas, fijémonos que si cojo dentro del tramo 5 la base máxima de 2030, que me lo permite, no, aunque luego tenga mayores rendimientos, no hay regularización porque todas las bases mínimas de los tramos siguientes son superiores a la base que yo he elegido. Por lo tanto, que no habrá tanta regularización. Eso es lo que pretendo hacer. Había alguna pregunta que precisamente lo que planteaba es que esto iba a ser un lío de regularizaciones, pero bueno, por lo que comentas parece que no va a ser tan... Si vamos mirando los complicado. tramos, hombre, algunas habrá, no, Seguro. y sencillo tampoco es. Pero que yo mismo, cada vez que voy leyendo más, me doy cuenta que no serán tantas regularizaciones como las que yo me creía en un principio. Muy bien. Nos están entrando muchas preguntas también a través del propio chat del webinar. Jorge, si te parece, voy a recuperar una de las que tenemos en la pantalla porque también era de las que teníamos preparadas para comentar y es al respecto del cálculo de la base. Nos pregunta Carmen Pérez, es un trabajador autónomo que solo esté de alta unos, por ejemplo, 3 meses en el año, para la base del cálculo de cotización, que hará ingresos menos gastos más cuotas autónomos pagadas menos 7%, lo divide entre 3 o entre 12. Esto me viene muy bien porque también tenemos otras preguntas de aquellos autónomos cuya actividad no es continua, hay periodos en los que sería lo mismo. Este caso que pregunta Carmen Pérez, pues sería, recordemos, solo se ha de dividir, no entre 12, que además no se divide entre 12, se divide entre días. Se dividiría entre 90 o 91, 92, teniendo en cuenta los meses, porque nos dice que solo se divida entre los días naturales de alta del trabajador. Hecha esa división por 90, 91, 92, lo que sea dependiendo de esos 3 meses, luego lo multiplicamos por 30 y tenemos ya cuál es nuestro tramo. Y nos vamos al tramo y podremos elegir entre la base mínima y máxima y solo cotizaré por esos 3 meses. Y luego en la parte que tú decías, sí que me he acordado que me he olvidado una cosa de decir importante, creo. Lo de la declaración de la renta, ¿o lo he dicho? Yo creo que no lo he dicho en esta. Yo creo que no. Y es que otra de las... Y esto es un cambio importante por la... Y es que cualquier persona que esté en el régimen especial de autónomos, sea solo un mes o sea todo el año, gane en ese año 100.000 euros, gane 1.000 euros, quedan a partir del 2023 obligados a presentar la declaración de la renta. Se hace una modificación en la disposición final, creo que es la primera, que modifica la ley del IRPF, la ley 35/2006, para establecer que estarán en cualquier caso obligadas a declarar todas aquellas personas físicas, todas, no excluye a nadie. Había esta mañana en la que hemos hecho una, dice, el familiar colaborador, si ha estado dado de alta en Seguridad Social, cumple el requisito de haber estado, y en cualquier momento del periodo impositivo hubiese estado dado de alta, en el RETA o en el régimen especial de los trabajadores del mar, tienen obligación de realizar la declaración del IRPF. Y
siguiendo con la pregunta que tú decías, es, ¿y los intermitentes? Oye, volvemos a hacer lo mismo. Miras a ver cuáles son los meses que has estado de alta, ves los meses o los días. Los días naturales, por lo tanto, si he estado 2 semanas, se le incluyen los sábados y domingos, los días naturales, y entonces se le hace lo de los rendimientos, ¿vale? Y hay otra cuestión que también aprovecho ahora para decir, que habían en algunas preguntas, y es, algunos preguntaban, bueno, lo digo por estos casos, solo he estado 2 meses o 3 meses, no, yo no voy a ganar más del salario mínimo, ahora como la base, el tramo primero dice menos de 670, es decir, que aunque tenga unos ingresos de 200, tengo que darme de alta en el RETA. Esta modificación no ha modificado nada respecto a la obligación o no de estar dado de alta en el RETA, y por lo tanto se siguen aplicando los mismos criterios, la habitualidad en la actividad desarrollada y con todos los otros requisitos previstos tanto por la legislación como por los criterios que ha ido moldeando la jurisprudencia y haciendo guiando a la Tesorería General, que era mucho más, nos metía mucha más gente dentro del régimen de autónomos. Por lo tanto, para que quede meridianamente claro, la obligación de darse de alta en el RETA no cambia. No cambia. Sin embargo, en el momento en el que te das de alta en el RETA, tienes la obligación de hacer la declaración de la renta, eso sea sí, cual sea, a partir del 2023. Muy bien. Vamos a algunas cuestiones al respecto de la tarifa plana. Nos consultan también cuando se finaliza la tarifa plana en la que no se cotiza por el cese, ¿se pasa a cotizar directamente por el cese a la finalización de la tarifa plana? Sí, claro. Sí. En esto no ha cambiado nada. No. Y otra pregunta que viene relacionada con muchas preguntas que nos están entrando en directo es al respecto de cuándo comunicar, ¿no? Por ejemplo, cuando finalice el primer año de tarifa plana, ¿cómo vamos a comunicar, o cómo va a comunicar un autónomo que no supera el salario mínimo interprofesional? Esto nos lo dirán reglamentariamente o en Noticias Red, pero en esas comunicaciones, para seguir siendo beneficiario de esa tarifa plana de 80. Lo mismo que de qué forma se va a tener que hacer la comunicación de las previsiones, ¿no? Sí, eso está. Y es lo que decíamos esta mañana y en otras jornadas, que si sale en el momento en que salga algún desarrollo y de esto, o incluso en Noticias Red, pero que creamos que es necesario, pues realizaríamos la jornada oportuna para poder informar a todos nuestros asesores y autónomos adheridos. Perfecto. También hay muchas dudas al respecto de qué hay que tener en cuenta para el cálculo de los rendimientos previstos, y especialmente en lo que hace referencia al hecho de estar de alta con una actividad, pero las comunicaciones que nos va a hacer Hacienda va a comunicar no solamente los rendimientos por la actividad, sino otros rendimientos que también se van a tener en cuenta y que no nos podemos olvidar. Sí, pero eso en las comunicaciones y los datos fiscales se verán cuáles son los que corresponden por mi actividad como autónomo. Pero sí que se ha de tener en cuenta una cosa. Recordemos que en el régimen general, si yo trabajo en 2 empresas, las 2 empresas me han de dar de alta, y habrán 2. En el régimen de autónomos, si yo me dedico, por ejemplo, por poner esto, tengo una tienda en la que además estoy trabajando toda mía, de una ferretería, pero además por las tardes hago de abogado, etcétera. Y yo solo me he dado de alta lo digo por lo que tú decías de esto, en el régimen especial de autónomos la cotización es solo única. Pero eso no quiere decir que no tengamos que comunicar todas las actividades por las que tenga que correspondería el alta en la seguridad social. Y por eso se han de tener en cuenta todas las que, de acuerdo con el régimen, sería una alta en autónomos. Muy bien. Jorge, si te parece, vamos viendo las preguntas que nos están haciendo a las personas que están al otro lado en directo. No sé si hay alguna que tú quieras rescatar. Sí, yo si me bajas un momento. Jordi. No, al revés. Al revés. Porque había visto una que quería, porque sé que esta vez es clausada. Ya está. Decía, Hilario Bravo nos preguntaba, ¿el autónomo societario, el tramo 7 se tendría en cuenta solo para la base mínima?
Pero si los ingresos son superiores, se tendrá en cuenta el tramo en el que se encuentran sus ingresos. Efectivamente. El tramo 7 a partir de otros años, porque ya he dicho que en el 2023 lo que se ha establecido es que la mínima será 1000. Se tienen que hacer las previsiones y todo, igual que para cualquier otro. Pero sí, se ha de saber que nunca va a poder hacer una elección de 1000, inferior a 1000. Pero si sus rendimientos son superiores, pongamos, mire, desde el momento que sean superiores a 1.700 euros, que es el tramo 4, ya no puede ser 1000, porque la base mínima es de 1013. Y por lo tanto será de acuerdo con la que corresponda. Muy bien. Ana Guerrero, lo digo porque si te fijas, dice: hola, ¿a qué trabajadores autónomos les interesa subirse la base de cotización en este último trimestre? Únicamente ya, los que quieran tener una base de cotización superior, pero que se empieza a cotizar por ahora, desde ahora. Y que de hecho mañana es el último día. Exacto, y mañana es el último día. Si hubiésemos hecho este webinar la semana que viene, ya no podríamos estar ni siquiera hablando de la posibilidad. No, y esta sí que es importante, si lees la de Sara García. Sí. Cuando te refieres a elegir entre la base mínima y máxima del tramo correspondiente, ¿quieres decir una u otra o cualquier cifra entre estos límites? Es cualquiera, es decir, cuando decimos, por ejemplo, la base mínima es 1013,07 y la máxima 1850, es estas dos cifras o cualquiera que haya entre medio de las mismas, igual que hasta ahora. Yo puedo decir, en esta que ahora yo decía de 1013 o 1850, pues mire, yo estoy en este tramo y elijo 1500. No solo es o la mínima o la máxima. Dentro de esa base mínima y máxima tengo la elección para hacer cualquiera que esté entre esos dos, es entre esa mínimo y máximo. Muy bien. Hay algunas preguntas relativas a situaciones en las que los cónyuges son los dos autónomos, uno tiene actividad, el otro no. ¿Te parece que recuperemos alguna de estas? Sí, pero recordemos que para la cotización hemos dicho que para los familiares no pueden tener una base de cotización inferior a 1000, pero si se refiere a la hora de hacer la previsión, ya hemos visto cómo se hacía la previsión, teniendo en cuenta cuáles son los rendimientos netos. Y lo mismo que hacen para cuando hacen la declaración de la renta. Tengamos en cuenta que a la hora de la regularización nos lo hace la tesorería de acuerdo con lo que le ha dicho Hacienda. No es otro el que se le va a decir. Jordi, por favor, nos subes preguntas. Vale. Mira, hay uno que dice: ¿cuál será la base de cotización en el pensionista jubilado? También irá a través de tramos. Recordemos, solo respecto a las partes de cotización que hemos estado viendo que tienen que cotizar, pero también es por tramos. Muy bien, Yolanda nos hace una pregunta. Esto, que creo que está en dos partes. ¿Esto se calcula en función de los meses que he estado de alta en el año anterior? No. Porque no. Si hay que hacerlo en el año 2023, ¿cómo voy a saber si voy a estar de alta todo el año o solo una parte? No, pero es que justamente, salvo que sepas que es, hay algunos que ya saben que es, yo me doy de alta normalmente cada año, pues, por ejemplo, los de temporada, los meses de junio, julio, agosto y septiembre, que estoy, por ejemplo, en Ibiza en una actividad de esas temporadas. Pero si no, no son. Recordemos que ya hemos dicho que las bases que hacemos unas previsiones, de ahí un poco el pitoniso para el asesor laboral, incluso también sobre el tiempo, y que estas bases del 2023 son provisionales. No serán definitivas hasta que se haga la regularización o las excepciones que hemos visto. Que durante este 2023 yo he hecho la previsión, me he puesto en un tramo, pero después resulta que tengo un accidente de trabajo y estoy 3 meses de baja. Pues esos 3 meses de baja, ese periodo, esas bases pasan a ser definitivas y a la hora de hacer luego los cálculos de los rendimientos se eliminarán esos días de esos 3 meses. Muy bien. También hay bastantes preguntas al respecto de los autónomos societarios. Pilar López, por ejemplo, nos está preguntando si soy autónomo societario y además tengo una actividad profesional para otras empresas que no son mías, ¿qué rendimiento neto hay que tener en cuenta? Por la otra actividad profesional, pago mutualidad profesional. Sí, pero en la mutualidad profesional estará ahí la cotización.
entonces no tendría problema siempre que esté dentro del supuesto que es estar de alta en esa mutualidad que es alternativa, ¿eh? No todos, es decir, que hay gente que, yo antes he dicho, por ejemplo, los abogados, hay la mutualidad de la abogacía, pero un abogado que hubiese estado en la mutualidad, pero después fuese al régimen de autónomos, después no puede volver a elegir la mutualidad y por lo tanto tendría que estar esto. Si es correcta la cotización, la adscripción a esa mutualidad profesional, entonces en ese momento no va por la mutualidad profesional. En la mutualidad profesional ya le harán sus ajustes, porque recordemos que una de las modificaciones que hubo hace 2 o 3 años fue que las mutualidades alternativas, abogados, médicos, etcétera, tenían que tener las mismas coberturas que el régimen del sistema de seguridad social, y además también establecía en cuanto a las cotizaciones dentro de los límites que había. También una pregunta al respecto de los trabajadores ambulantes. Ay, que he perdido. Ah, no. Ana María Valero nos pregunta si los ambulantes que tienen la base reducida en 2022 se les respetará o pasarán a cotizar por la nueva legislación. Creo que no se les puede respetar porque, bueno, la única cosa, pero que es muy difícil, recordemos que los ambulantes tienen una base inferior a la base mínima de cotización y que decía que la disposición, eso era por la habilitación que contiene la disposición final sexta de la Ley General de la Seguridad Social, que habilita al gobierno a que pueda establecer esa base mínima. Ahora tendrá que por ver rendimientos. Solo podría ser en el caso muy difícil, creo yo. No, muy difícil, no, imposible, porque creo recordar que esa base mínima está en 400 ahora o 500, y las bases mínimas de los 3 tramos reducidos, la del tramo primero, la mínima es 751, por lo tanto, no. Ya hemos dicho que eso ha desaparecido. Los de mercadillo y a domicilio, a lo que les corresponda de acuerdo con su tramo de rendimientos netos, salvo que luego se haya una modificación, pero si seguimos en el sistema y con lo que se ha establecido en este Real Decreto, ya no es posible. Bien, mira, Jorge, Cristina Canales nos hace una apreciación que no sé si requiere de más aclaración, quizá por alguna explicación de la que hemos dado. Según lo que has explicado, con un ejemplo del quinto tramo, si no hay que regularizar porque estamos entre base mínima y máxima, un autónomo que cambie del quinto al segundo tramo, entonces paga la misma cuota de autónomos ganando bastante menos. Sí, pero es que recordemos que volvemos a decir, en el ejemplo, Cristina lo decía a la hora de regularizar, pero es que tengamos en cuenta que en el tramo segundo, en este ejemplo que decíamos, tenemos que uno puede elegir la base entre 960 y la máxima de 1500, y en el tramo quinto, entre la base de 1029 y 2023. Si hemos elegido la base mínima del tramo quinto, como en el tramo segundo que ahora decíamos, la base mínima, la máxima es 1300, puede ser, pero he sido yo el que he elegido esa base. Es por eso que recordemos que sigue existiendo base mínima y máxima y elección del autónomo. No ha estado, eso fue les recuerdo que les decía que en el anteproyecto establecían unas bases fijas, es decir, este tramo, los que ganan de tanto a tanto, su base será esta, estos esta. Y finalmente lo que se acordó es no, oye, que hayan también bases mínimas y máximas, y por el intervalo que hay entre una base mínima y una base máxima, ya está. Que uno que gane más puede estar cotizando menos que uno que gane menos, sí, si está dentro de sus bases mínimas y máximas, porque el que gana más ha decidido que quiere cotizar por la base mínima de su tramo, mientras que el que gana menos quiere cotizar por la base máxima de su tramo. Es posible. Muy bien, están empezando a entrar algunas preguntas, la verdad, con un nivel de detalle interesante. Estamos fuera de tiempo, no sé si quieres alguna de las que tenemos ahora en pantalla. Toñi Sánchez hace una pregunta al respecto de los periodos para alta 3 veces al año por periodos inferiores a un mes se mantendrá. Sí. Y a partir de ahí, a partir de 61 días de baja en IT, exentos del pago de la cuota de autónomo, ¿esto se mantiene? Sí, no es que estén exentos, o sea, a ver, con más propiedad, es que ya no son ellos los que cotizan, sino que es la mutua o el INS, la que hace la cotización de esos autónomos. Es decir, ya se estableció hace 2 años en el que
un autónomo cuando causa una situación de baja de IT, a partir del día 61 ya no es él el obligado a cotizar, sino que la cotización suya la debe realizar su mutua. Normalmente, he dicho antes INS, pero ya no es posible porque todas las coberturas las han de tener con la mutua, excepto el régimen del mar. Muy bien, pues estamos ya fuera de tiempo. Yo creo que se han aclarado muchísimas dudas. ¿Alguna última pregunta, Jorge? Te vamos a dejar escoger. ¿Quieres escoger alguna última Sí, un momento. pregunta? Tira un poquito para... hay una que dice... Espera, Bueno, dos si quieres. Sí, que decía María José Camero León, lo digo porque es tarifa plana, me dice, y habla de la tarifa plana rural para municipios de menos, desaparecerá, ¿no? Sí, desaparece. Desaparece porque nos vamos a la tarifa plana a partir del 1 de enero del 2023. Los que inicien la actividad tienen el artículo 38 quater, que eso es la tarifa plana, de 80, y si no hay más, el segundo o los colectivos no ganan más del salario mínimo interprofesional, tienen derecho a esa tarifa plana. También un segundo año o 3, 4 y 5 en esos colectivos. Si estamos en la actualidad en una tarifa plana rural, de esta de municipios de menos de 5.000 habitantes, etcétera, que partía de ser alta, bueno, y todavía nos queda periodo de tarifa plana, seguiremos manteniendo esa tarifa plana hasta que se agote el periodo. Y la última, si bajas un poquito, te diré que era también un poquito de tarifa plana, quiero recordar, un minuto, ya, sí, ya nos vamos, que ya, sí, un momento, esta. Dice, me doy de alta en enero del 2022 y tengo derecho a tarifa plana este año. ¿En enero se me aplicará la nueva tarifa del 80? No, o se aplica la legislación del 22, la del 22. Por eso he dicho, los que tienen tarifa plana actual antes del 31 de enero, del 31 de diciembre del 2022, seguirán aplicando la legislación anterior que se deroga a partir del 1 de enero por el plazo que les corresponda. Los que empiecen una actividad a partir del 1 de enero del 2023, entonces se van a esa tarifa plana de 80 euros. Por eso decía que nos encontraremos en el 2023 con autónomos que su tarifa plana es 60 y otros que su tarifa plana es de 80. Y yo creo que ya lo tendremos que dejar cuando nos vamos de tiempo. Ahora sí, Jorge, muchísimas gracias por tu exposición y por la aclaración de todas las dudas que nos han entrado hoy. Muchas gracias por vuestro tiempo, por estar ahí escuchándonos y si se dan novedades, si se dan nuevas situaciones que requieran explicaciones tan claras como las que nos da Jorge, pues por supuesto que os convocaremos a nuevos webinars. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, disculparnos por habernos pasado unos minutos de la hora, y esperemos que hagan algunas aclaraciones y poderlas compartir con todos ustedes.